Hoy, dediquémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios Madre y el remanente. Todos recordarán las palabras de Dios: no añadáis ni quitéis nada de la Biblia. Al contemplar estas palabras, ¿no deberíamos reflexionar sobre nosotros mismos para ver si caminamos por la senda de la verdadera fe o por el camino equivocado? Dediquemos hoy un tiempo para confirmar estas cuestiones a través de la Biblia. Por favor, abramos Apocalipsis, capítulo 22. Leamos juntos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro se refiere a la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dicho de otra forma, no debemos añadir ni quitar nada de las palabras de Dios según nuestro propio criterio. Basándonos en esta palabra, estudiemos el sermón de hoy bajo el título Dios Madre y el remanente. ¿Cuál es la fe correcta entre creer o no creer en Dios Madre? Confirmémoslo en el versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Aquí, ¿a quiénes se refieren el Espíritu y la Esposa? Desde el punto de vista espiritual, el Espíritu es Dios Padre y la Esposa es Dios Madre. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 está escrito: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte de la santa ciudad. En otras palabras, las personas en ambos casos no pueden entrar en el cielo. No podemos ir al cielo si añadimos o quitamos algo de la Biblia, ¿verdad? Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, están Dios Espíritu Santo y Dios, que es la esposa. Su existencia no significa que debemos creer y adorar al Espíritu y a la esposa. Dios Padre y Dios Madre dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy, Dios Padre y Dios Madre están llamando e invitando a toda la humanidad, que está destinada a morir a causa de sus pecados. Puesto que la Biblia dice: no añadáis ni quitéis nada de la Biblia, debemos creer en el Espíritu y la Esposa que se mencionan aquí. ¿Por qué debemos creer en el Espíritu y la Esposa? Es porque nos dan el agua de la vida. ¿Quiénes son los que conducirán a la humanidad destinada a morir para siempre por el camino de la vida eterna? El Espíritu y la Esposa, que son Dios Padre y Dios Madre. A través de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, la Biblia nos enseña que podemos recibir la vida eterna teniendo fe en Dios Padre y Dios Madre. Entonces, vamos a confirmar la existencia de Dios Padre y Dios Madre en Génesis capítulo 1. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos confirmar que Dios, que creó a la humanidad, no es singular, ¿verdad? Es porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios utilizó la expresión nosotros repetidamente. Cuando se utiliza la expresión nosotros, nunca se refiere a una sola persona, ¿verdad? Veamos el versículo 27 para saber a quiénes creó Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué creó Dios? Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y después creó al varón y a la mujer. Entonces, en conclusión, podemos comprender que Dios, que se expresó a sí mismo como nosotros, no solo tiene una imagen masculina, sino también una imagen femenina. ¿No es así? Durante mucho tiempo, la humanidad ha llamado a la imagen masculina de Dios como Dios Padre. Entonces, naturalmente, Dios que tiene la imagen femenina debe ser Dios Madre. El apóstol Juan describió a Dios Padre y a Dios Madre como el espíritu y la esposa en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Debemos convertirnos en los hijos celestiales que tienen una fe firme, no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Nunca debemos añadir ni quitar nada de esta verdad. Veamos el versículo que explica la relación entre Dios Padre, Dios Madre y sus hijos. Veamos Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículo 9 está escrito, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí, ¿a quién se refiere el Padre de nuestros espíritus? Padre de nuestros espíritus se refiere a Dios Padre. En Apocalipsis capítulo 22 aparecen el Espíritu y la esposa, que son Dios Padre y Dios Madre. Además, en Génesis capítulo 1, 26 y 27, podemos ver que Dios Padre y Dios Madre existen. Incluso en Hebreos capítulo 12, la Biblia nos hace saber con certeza que tenemos al Padre de nuestros espíritus. Veamos también en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es... ¿Quién es ella? Es madre de todos nosotros, es libre. En Hebreos capítulo 12, la Biblia explica sobre la existencia de Dios Padre, y en Gálatas capítulo 4, versículo 26, la existencia de la Madre Celestial. ¿No deberíamos creer en esta verdad? ¿No deberíamos enseñar esta verdad? ¿Deberíamos negarlo? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y versículo 18 está escrito, nunca añadáis ni quitéis nada de la Biblia. La Biblia y muchos profetas nos testifican y enseñan claramente que existen Dios Padre y Dios Madre, junto con los hijos celestiales. Veamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. ¿Qué seremos? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este no es el testimonio de los hombres, sino ¿de quién es? La Biblia testifica claramente que lo dice el Señor Todopoderoso. ¿No es esta la palabra de Dios, que no se debe añadir ni quitar? Hoy en día, hay muchas organizaciones religiosas y personas tan numerosas como la arena del mar que afirman creer en Dios. Sin embargo, ¿quién está cualificado para entrar en el reino de los cielos?
La gente vive ciegamente su vida de la fe sin ninguna promesa segura de entrar en el reino de Dios. En el último día dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Así que, por favor, permítenos entrar en el reino de los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Les gustaría estar en esta situación? Sería bendito, seguro y bueno caminar por la senda de la fe que contiene la promesa y la garantía de Dios de entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? No deberíamos arriesgar toda nuestra vida por algo que no es seguro, ¿cierto? Confirmemos la existencia definitiva de Dios Padre y Dios Madre desde una perspectiva diferente. Veamos Gálatas capítulo 4. Veamos el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué somos? Hijos de la promesa. La palabra de Dios escrita aquí es muy importante. Aquí los llamados hermanos se refieren a los que serán salvos, ¿verdad? Entonces, las palabras somos como Isaac significan que nosotros somos los hijos que ya tenemos la promesa como Isaac. ¿Cuál es la promesa que Dios quiere darnos? Está escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna significa la salvación. La garantía de que podemos entrar con seguridad en el reino de los cielos está contenida en esta promesa. Entonces, ¿qué significa que somos como Isaac? En primer lugar, debemos comprender la historia de la familia de Abraham. En el reino celestial, el único que puede ser llamado Padre es Dios. Sin embargo, si vemos el Evangelio según Lucas, está escrito Padre Abraham. Dios está expresado como Abraham. Entonces, ¿cuál es la relación entre Isaac y Abraham? Tienen relación de padre e hijo. Por lo tanto, estudiemos lo que sucedió en la familia de Abraham, mirando la historia escrita en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, 16 y 17, había 3 candidatos para heredar los bienes de Abraham. El primer candidato era Eliezer, el segundo Ismael y el tercero Isaac. Veamos a los candidatos uno por uno. Veamos Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. En cuanto al primer candidato, Eliezer, Dios lo rechazó como heredero de Abraham, diciendo, un hijo tuyo será el que te heredará. Veamos el segundo candidato en Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Como resultado, Abraham obtuvo un hijo llamado Ismael a través de Agar. Pasemos al versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar. ¿Cuál era su nombre?
Ismael. El segundo candidato, Ismael, un hijo que nació del propio cuerpo de Abraham, también fue rechazado por Dios como su heredero. Pasemos al capítulo 17. En Génesis capítulo 17, versículo 15 dice: Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Con esto Abraham quería decir: ¿no podría vivir con buena salud bajo su bendición y finalmente recibir toda mi herencia? Abraham pidió a Dios de esta manera porque se dio cuenta de que Dios se preocupaba por el heredero de su familia. Continuemos con el versículo 19. Respondió Dios. ¿Qué dijo Dios? Dios mostró claramente su firme voluntad de que Ismael no sería su heredero. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Había 3 candidatos que podían recibir la herencia de la familia de Abraham. Sin embargo, en Gálatas capítulo 4, versículo 28, con respecto a los hijos que serán salvos en la fe, está escrito: nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Qué promesa concedió Dios a Isaac, el hijo de Abraham? ¿Cómo pudo Isaac ser el hijo de la promesa? ¿Qué era lo que le permitió a Isaac ser el hijo de la promesa? Tenemos que confirmarlo una vez más. ¿Por qué Dios rechazó a Eliezer como heredero de Abraham? El padre y la madre de Eliezer eran esclavos. Según la ley del Antiguo Testamento, un esclavo tenía que vivir toda su vida como esclavo por sus generaciones. Ni su padre ni su madre eran libres. Esta es una parte muy importante. Por lo tanto, Dios no consideró a Eliezer como un heredero que pudiera recibir la herencia de Abraham. El segundo candidato, Ismael, nació de Abraham. Sin embargo, su madre era Agar, que era una sierva de Sara. En los tiempos del Antiguo Testamento, los amos tenían autoridad sobre la vida y la muerte de los esclavos. Toda la autoridad le pertenecía a su amo. El padre de Ismael era Abraham, el hombre libre, pero su madre era esclava. Por eso, Dios no le permitió ser el heredero de Abraham. El último candidato, Isaac, tenía su padre libre y también su madre libre. Respecto a Isaac, cuyo padre y madre eran completamente libres, Dios dijo: estableceré mi pacto con él. Dios designó a Isaac diciendo: ciertamente él recibirá toda tu herencia como el heredero. La historia de la familia de Abraham es una profecía muy importante, a través de la cual Dios nos enseña cómo toda la humanidad puede ser los hijos de la promesa, es decir, cómo podemos ser herederos como Isaac y ser salvos. Por lo tanto, debemos ser como Isaac. Para ser como Isaac, ¿a quién debemos tener? Debemos tener a nuestra Madre Celestial, la mujer libre. Eliezer fue rechazado como heredero de Abraham, ya que su padre y su madre no eran libres sino esclavos. Ismael también fue rechazado porque su madre era esclava, aunque su padre era un hombre libre. Como Isaac tenía a su padre que era libre y su madre que era libre, Dios le concedió toda la herencia de Abraham.
En aquella época, en Israel, el hijo primogénito recibía la primogenitura. El primogénito recibía automáticamente toda la herencia de su padre. Si tenemos en cuenta únicamente la edad, puesto que Ismael era 14 años mayor que Isaac, debería haber sido él quien heredara todos los bienes de Abraham. Sin embargo, Dios dijo, no será él tu heredero. Dios permitió la herencia solo a Isaac. Según la línea paterna, tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre ellos? La madre de Ismael era esclava y la de Isaac era libre. Esta era la gran diferencia entre ellos. Al fin y al cabo, la madre era el factor decisivo para recibir la herencia de la familia de Abraham. Puesto que Abraham representa a Dios, esto significa que, sin la Madre Celestial, nunca podremos ser hijos de la promesa ni heredar el reino de Dios. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Piénsenlo detenidamente. ¿Por qué debemos ser como Isaac? Para estar en la misma posición que Isaac, ¿quién debe ser nuestra madre? Está escrito, la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Quien no tenga la Madre Celestial, la madre de nuestros espíritus, no puede ser hijo de la promesa como Isaac, ¿verdad? Nunca podrá ser hijo de la promesa. Hoy en día, numerosas personas, como la arena del mar, afirman creer en Dios. Sin embargo, nunca podrán ser hijos de la promesa como Isaac, porque no creen en la Madre Celestial, que es libre. Acerca de este asunto, veamos Romanos capítulo 9, versículo 7. En el capítulo 9, versículo 7 dice, «Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia». Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son, ¿quiénes serán considerados como hijos de Dios? Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vayamos a Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, versículo 3 está escrito, «Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme». Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En Romanos capítulo 9, versículo 7 está escrito, «Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia». En el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Continuemos con el versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿solo quién será salvo? Tan solo el remanente será salvo. Está escrito, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En Romanos capítulo 11, versículo 4, también está escrito, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 9 explica continuamente acerca de los hijos de la promesa, y el capítulo 11 muestra que los hijos de la promesa son el remanente. En la revelación del apóstol Juan, el remanente es descrito como el resto de la descendencia de la mujer. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién se fue a hacer guerra? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué característica tienen? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar.
Los hijos de la promesa, como en la familia de Abraham. Los hijos de la promesa son el remanente, y el remanente está relacionado con el resto de la descendencia de la mujer. Por lo tanto, ¿a quién debemos tener para formar parte del remanente como Isaac? Debemos tener a Dios Madre para ser el remanente. Aunque el número de los israelitas es como la arena del mar, solo cierto tipo de personas serán salvas. ¿Quiénes son? Son los hijos de la promesa, que son descritos como el remanente. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de la promesa? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que son el resto de la descendencia de la mujer. En otras palabras, son hijos de Dios Madre. La Biblia nos enseña que, aunque hay innumerables personas en esta tierra, solo los hijos de Dios Madre entrarán en la gracia de la salvación. Para salvarnos, Dios vino desesperadamente al planeta Tierra, se sacrificó en la cruz y cargó con todos nuestros pecados en lugar de nosotros. Dejando atrás el trono de gloria del cielo, el Espíritu y la Esposa vinieron en la carne al mundo de los pecadores y se esfuerzan con todo su corazón para salvar a sus hijos. Debemos recordar a Dios Padre y a Dios Madre. Aunque es importante conocer un versículo más de la Biblia, ¿no deberíamos poder dedicar siempre nuestro corazón a Dios? A lo largo de nuestra vida de la fe suceden muchas cosas. Padre y Madre nos han prometido la salvación definitiva. Nos han permitido guardar todos los mandamientos de Dios y nos han sellado como el resto de la descendencia de la mujer. Incluso nos han hecho ser herederos del reino de los cielos. Sin embargo, si no tenemos sentimientos de alegría, felicidad y gozo, es porque realmente no los amamos con todo nuestro corazón, aunque digamos con nuestra boca y labios que los queremos. Si estamos recorriendo el camino del Evangelio con aquellos a quienes amamos de verdad, este camino debería ser alegre cada día. Reflexionemos sobre nosotros mismos pensando, Dios me ama, pero ¿cuánto le amo yo verdaderamente? A partir de ahora, no solo debemos recibir las bendiciones, la gracia y el amor de nuestro Padre y Madre celestiales, sino que también debemos amar a Dios, viviendo cada día una vida de fe llena de felicidad. ¿Quién está conmigo en este momento? Recuerden que Dios, a quien aman, siempre está con ustedes. Espero que esta vez podamos dar gloria y alabanza al Padre y la Madre celestiales, que siempre han estado con nosotros. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.